Desde la época colonial sabemos que México era el gran productor de plata del mundo. México, junto con el virreinato del Perú, eran las regiones del mundo que se dedicaban a proveer plata que era acuñada en forma de monedas y que servía para el comercio en todo el mundo atlántico y con Oriente. Hablamos de té, hablamos de esclavos, azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. En el siglo XIX, aunque ya hablamos de una época donde los patrones metálicos, el patrón oro y el uso de monedas metálicas está en declive, México seguía siendo un actor muy importante. Y en ese sentido, se sabe realmente poco de México. Se sabe poco de cuál fue el desempeño de la economía mexicana en esos años y, sobre todo, en cuanto a la cantidad de moneda que quedaba en el país, ¿no? Se sabe que México producía una gran cantidad de plata, pero no se sabía cuánto quedaba. Entonces, la investigación que estoy llevando a cabo se centra precisamente en eso, en saber cuánto permanecía en México. Conocer qué cantidad de moneda se producía, salía y se quedaba en México entre 1821 y 1904. Entre las fuentes primarias hablamos de prensa. Hay artículos de prensa que nos hablan, por ejemplo, de la cantidad de dinero que tenía un banco en determinado momento. Y ese tipo de fuentes han sido empleadas. Luego hay fuentes primarias, pero ya con un tratamiento documental. ¿Qué quiere decir esto? Son fuentes primarias editadas. Por ejemplo, las memorias de las casas de las monedas, memorias de la Dirección de Hacienda, que en esos años se editaban y nos dan información sobre cantidad de monedas de oro o de plata que había, por ejemplo. Luego tenemos el caso ya de fuentes de autores contemporáneos que nos hablan de determinada cantidad de dinero que había. Es el caso de los libros de Orozco Guerra, que ya en esa época nos hablaban del tema. Y finalmente tenemos fuentes de terceros, es decir, fuentes que han tratado ya autores actuales y que nos hablan de esto. Se ha buscado crear una serie estadística. Entonces, para ello, hemos primero de observar qué es lo que se han hecho en otros países. En México ha tenido ya ciertos intentos de llevar a cabo un cálculo de masa monetaria y se va a partir de qué es lo que han hecho otros autores en México, pero también se va a ver qué se ha hecho en otros países y a partir de ahí decir, bueno, ¿cuál es la forma más plausible para calcular la cantidad de dinero que había en México? Entonces, en primer lugar, lo que hay que hacer es definir muy claro qué era dinero, qué formaba parte de lo que usaba la gente como medio de pago. Entonces resulta que en México en el siglo XIX había monedas de oro, monedas de plata, monedas de cobre, billetes bancarios y en determinado momento de la historia se desarrollaron dinero en cuentas corrientes, que era lo que empleaba la gente a través de cheques para realizar pagos y hacer transferencias. Esto ya en la parte final del periodo. Entonces, una vez que tenemos esto, tenemos que buscar en distintas fuentes documentales qué cifra de ese dinero existía en la economía. Esto no es sencillo, porque, por ejemplo, no está claro cuánto oro había. Entonces, para ello, por ejemplo, hablamos de oro, hablamos de plata, para ello tenemos que encontrar la cantidad de oro que se acuñaba, saber cuánto se exportaba y de ahí calculamos cuánto quedaba en México y de esa forma se van sumando los distintos rubros y se va obteniendo año a año cuánto dinero había en la economía mexicana para esos casi 80 años de historia. En el caso mexicano hablamos de autores como Antonio Soriano Ramos, Zabludovsky o Luis Serra, que se han encargado de intentar hacer cálculos de la masa monetaria para México, pero nada más para el Porfiriato. Se ha intentado buscar cuáles son otros autores en otros países que ya lo han hecho. Entonces se han encontrado autores como Friedman y Schwartz, que son en Estados Unidos los primeros que han tratado este tema, Marc Flandreau en Francia ha tratado este tema con mucha actualidad. Hablamos de autores como Susigan y Peláez para el caso brasileiro. La clave es entablar un diálogo con todas estas metodologías y encontrar cuál ha sido la más adecuada
para el caso mexicano. En el fondo, en esta investigación lo que se busca es hacer una creación de estadística en perspectiva histórica. Esto lo único que puede traer va a ser más información de cómo era México en el pasado, pero una información muy concreta y aplicada y que puede ser contrastada numéricamente y de la que se pueden sacar determinadas conclusiones para política pública. Y esto hay que desarrollarlo un poquito más. A la hora de llevar a cabo política pública, por ejemplo, hablamos de la toma de decisiones en el Banxico, por ejemplo, para subir o bajar tipos de interés, se requiere información. Entonces, la información, en el fondo, es el procesamiento de estadísticas, de datos, de hechos, que lleva a tomar conclusiones. En ese sentido, la obtención de una mayor cantidad de información en perspectiva histórica nos permite reformular nuestra forma de entender el mundo del presente, las consecuencias de determinados actos económicos y hechos económicos y, por ende, este mayor conocimiento del pasado desde el punto de vista estadístico nos permitirá en el futuro tomar mejores decisiones.